La noche en que un presidente dominicano cayó a balazos, el país no solo perdió a un hombre, se abrió una grieta por la que se coló el miedo, la ambición y una pregunta que todavía quema. Y en esa grieta, años después, aparecería un nombre que muchos pronuncian en voz baja, como si el aire pudiera delatarlos: Jacobo Magluta. Lo increíble es que su historia no empieza en un palacio ni en un cuartel, sino en una isla donde el poder se respiraba como humedad, y donde un niño aprendió temprano que, para sobrevivir, a veces hay que moverse más rápido que la verdad. Jacobo Magluta Azar nació el 5 de marzo de 1934. Su apellido ya sonaba a mezcla: raíces de inmigración, comercio, adaptación. En la República Dominicana de su infancia, la vida cotidiana tenía un telón de fondo que lo teñía todo: la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo. No era solo un gobierno, era un sistema que se metía en la escuela, en la calle, en la forma en que la gente bajaba la voz cuando pasaba un uniforme. Crecer ahí era aprender a leer señales. ¿Quién manda? ¿Quién obedece? ¿Quién finge no ver? En ese ambiente, Jacobo fue formando una habilidad que luego sería su marca: entender el poder como un mecanismo, no como un discurso. Mientras otros soñaban con héroes, él observaba engranajes. La política, en su versión más cruda, no era una idea abstracta, era la diferencia entre tener futuro o no tenerlo. Y el futuro, para un joven con ambición, no se pedía, se tomaba. Cuando Trujillo fue asesinado en 1961, el país no se liberó de golpe. Se desató. La caída del dictador abrió un vacío que nadie sabía cómo llenar. Los viejos leales intentaban sostener lo insostenible. Los nuevos líderes prometían democracia. Las calles se llenaban de rumores, de ajustes de cuentas, de nombres que aparecían y desaparecían. Para un muchacho que ya había aprendido a escuchar lo que no se decía, esa transición fue una escuela acelerada. La República Dominicana estaba cambiando de piel, y el cambio dolía. En 1965 estalló la Guerra de Abril. Santo Domingo se convirtió en un tablero de guerra. Barricadas, disparos, edificios marcados por impactos, familias escondidas detrás de paredes que temblaban. Y entonces ocurrió una imagen que todavía parece irreal: tropas estadounidenses desembarcando en la isla. Para muchos dominicanos fue una humillación. Para otros, una salvación contra el caos. Para Jacobo, fue una lección brutal. La política nacional podía ser aplastada por fuerzas externas en cuestión de horas. Si quería llegar lejos, debía entender no solo a sus rivales locales, sino también el peso de Washington, el miedo al comunismo, la lógica de la Guerra Fría. En ese torbellino, el país buscó orden, y el orden, en 1966, tuvo un nombre: Joaquín Balaguer. Balaguer regresó al poder con una promesa de estabilidad, pero su gobierno se movería entre la institucionalidad y la represión. Los años siguientes serían conocidos por muchos como los 12 años, un periodo de crecimiento y obras, sí, pero también de persecución, política, desapariciones, violencia selectiva. La democracia dominicana no era una línea recta, era una cuerda tensa sobre un abismo. Jacobo Magluta entró en la vida pública en ese contexto, donde cada paso tenía costo. No era un revolucionario romántico ni un caudillo de plaza. Era un operador. Se vinculó al Partido Revolucionario Dominicano, el PRD, una fuerza que representaba la esperanza de alternancia real frente al balaguerismo. El PRD cargaba con el legado de Juan Bosch, el presidente derrocado en 1963, símbolo de un proyecto democrático frustrado. Pero el partido también era un campo de batalla interno. Ambiciones, corrientes, egos. Y Jacobo, lejos de asustarse, parecía moverse mejor cuando el terreno era inestable. Su ascenso no fue un golpe de suerte, fue una combinación de disciplina, lectura del momento y una capacidad para construir alianzas sin enamorarse de ellas. En un país donde la política se hacía tanto en los micrófonos como en los pasillos, Magluta aprendió a dominar los pasillos. Sabía cuándo hablar y cuándo callar. Sabía que una frase podía abrir puertas, o cerrarlas para siempre. A medida que el PRD se consolidaba como alternativa, la tensión crecía. Balaguer no era un rival cualquiera. Era un sobreviviente profesional. Un hombre que había atravesado dictadura, transición y guerra civil. Y seguía ahí, con el control del Estado y una maquinaria que no perdonaba ingenuidades. Enfrentarlo era enfrentarse a un sistema. Y ese sería, desde temprano, el conflicto real que marcaría a Magluta. No solo competir contra un partido, sino contra una estructura.
de poder que parecía eterna. Pero el PRD también tenía su propio volcán interno. La figura de José Francisco Peña Gómez emergía con fuerza, carisma, conexión popular, una voz que llenaba plazas. Para muchos, él era el futuro. Para otros, era una amenaza. Y para Jacobo, era un espejo incómodo. Dos estilos distintos, dos maneras de entender el liderazgo, dos rutas hacia la cima. No era una enemistad inventada. Era una rivalidad política real, alimentada por la lucha por el control del partido y por el lugar que cada uno ocuparía en la historia. Mientras tanto, el país seguía acumulando heridas. La gente quería elecciones limpias, quería seguridad, quería pan y trabajo, pero también quería algo más difícil. Quería creer y creer. Después de Trujillo, después de 1965, después de la represión, era casi un acto de fe. En ese clima, cada elección se vivía como una prueba de fuego. Cada discurso podía encender la calle, cada rumor podía desatar violencia. Jacobo Magluta fue ganando espacio dentro del PRD hasta convertirse en una pieza clave. No era el rostro más querido por las multitudes, pero sí uno de los más temidos por los que entendían cómo se movía el poder. Su nombre empezó a sonar en conversaciones donde se decidían candidaturas, estrategias, pactos. Y con cada paso, el reloj invisible de la política dominicana marcaba una cuenta regresiva. El país no podía seguir eternamente bajo el mismo esquema. Tarde o temprano, habría un quiebre. Ese quiebre se acercó en los años 70. El PRD se preparaba para disputar el poder de verdad. Y el ambiente se cargaba como antes de una tormenta. Balaguer seguía siendo el hombre fuerte, pero el desgaste era real. La presión interna y externa por mayor apertura crecía, y en medio de esa tensión, Magluta se posicionó como un estratega que entendía que la victoria no se construye solo con ideales, sino con organización, con control territorial, con disciplina partidaria. La política dominicana, sin embargo, no era un juego limpio. Había miedo a la manipulación electoral, a la violencia, a la intervención. Había memorias frescas de golpes y de sangre. Y ahí aparece el primer gran giro emocional de esta historia. Magluta, que parecía moverse cómodo en la sombra, empezó a acercarse al centro del escenario, no por vanidad, sino porque el momento lo exigía. En un país donde el poder podía cambiarte la vida en un día, él estaba dispuesto a apostar. En 1978, el PRD finalmente logró una victoria histórica con Antonio Guzmán. Fue un terremoto político. Por primera vez en años, Balaguer cedía el poder en un proceso electoral que, pese a tensiones, marcó un antes y un después. Para muchos dominicanos, esa noche fue como respirar después de estar mucho tiempo bajo el agua. Pero para quienes conocían la fragilidad del sistema, la alegría venía con una advertencia. Ganar era solo el comienzo. Gobernar, en un país con instituciones heridas y enemigos atentos, era otra guerra. Y en esa nueva etapa, Jacobo Magluta ya no era solo un nombre dentro del PRD, era parte del engranaje que sostenía el cambio. Su carrera entraba en una zona donde cada decisión tendría consecuencias nacionales. La República Dominicana había abierto una puerta hacia la alternancia, pero detrás de esa puerta no había calma. Había un pasillo, oscuro, lleno de trampas, rivalidades y cuentas pendientes. Magluta avanzaba con una certeza que lo empujaba y lo condenaba a la vez. El poder no espera. Si dudabas, otro ocupaba tu lugar. Si te detenías, te pasaban por encima. Y aunque todavía faltaba para que su nombre quedara asociado a los días más tensos de la política dominicana, el camino ya estaba trazado, porque en este país, cuando el poder cambia de manos, no cambia solo el gobierno, cambia el destino de quienes se atreven a tocarlo. El triunfo de 1978 no fue una fiesta larga, fue un relámpago. En la misma noche en que el PRD celebraba, el país sintió el crujido de una puerta que se abre a la fuerza. Por primera vez en años, el poder dejaba de ser una propiedad privada. Pero la República Dominicana no era un salón iluminado, era un cuarto con cables pelados. Y cualquiera que tocara el interruptor podía quedar pegado. Jacobo Magluta lo entendió antes que muchos. Mientras la gente gritaba ¡cambio!, él miraba el mapa real. Un estado con cicatrices, unas fuerzas armadas acostumbradas a obedecer a otros, una burocracia que no se transformaba por decreto, y un adversario, Joaquín Balaguer, que no se retiraba. Se replegaba como un animal viejo que conoce cada escondite del monte. Ganar la presidencia con Antonio Guzmán era histórico, sí, pero sostenerla era otra cosa. Y ahí, en esa tensión, Magluta empezó a moverse como quien camina sobre vidrio.
El nuevo gobierno necesitaba orden interno, disciplina, control de daños, y Mahluta, que había aprendido a leer el poder como mecanismo, se volvió útil. No era el hombre del aplauso, era el hombre del engranaje. En un país donde una llamada podía cambiar un destino, él se convirtió en el que sabía a quién llamar y cuándo. Su ascenso dentro del PRD se aceleró, y con él se aceleró también la rivalidad que ya venía creciendo como una fiebre. José Francisco Peña Gómez, el líder carismático, el orador que encendía multitudes, el símbolo popular del partido, dos fuerzas distintas empujando el mismo barco, pero hacia timones diferentes. En 1982, el PRD volvió a ganar, Salvador Jorge Blanco llegó a la presidencia y Jacobo Mahluta alcanzó la vicepresidencia de la República. Para muchos, ese cargo era una antesala. Para él, era una trinchera. Porque el poder dominicano no se mide solo por el puesto, sino por la capacidad de sobrevivir a las tormentas internas, y el PRD, en el gobierno, era una casa llena de puertas que se cerraban solas. La economía se tensaba, el costo de la vida mordía, la calle se impacientaba. En los pasillos del Estado, la palabra corrupción empezaba a sonar con más fuerza, como una gotera que se vuelve cascada. Y en el partido, la lucha por el futuro se volvió abierta. ¿Quién sería el candidato? ¿Quién heredaría el mando? ¿Quién controlaría la maquinaria? Mahluta no escondía su ambición. Peña Gómez tampoco escondía su fuerza. Y Balaguer, desde afuera, observaba con la paciencia de quien sabe que el enemigo más eficaz es el que se fabrica solo. Entonces llegó el giro que nadie podía maquillar con discursos. El gobierno de Jorge Blanco se hundió en una crisis social que estalló en abril de 1984. Las protestas por medidas económicas se convirtieron en un incendio urbano. Calles tomadas, comercios cerrados, humo, piedras, disparos. La cifra de muertos fue un golpe seco en la conciencia nacional. La imagen de un país que había soñado con democracia se mezcló con escenas de represión y desesperación. Y en medio de ese caos, la vicepresidencia no era un despacho. Era un asiento en primera fila para ver cómo se rompe el contrato entre el Estado y la gente. Mahluta quedó marcado por esa etapa. No porque fuera el único responsable, la historia rara vez es tan simple, sino porque estaba en el centro del poder cuando el país ardía. Y cuando un país arde, la política deja de ser ideología. Se vuelve instinto. El PRD empezó a fracturarse con más ruido. La rivalidad con Peña Gómez se volvió más que una competencia. Era una guerra por el alma del partido. Peña representaba la conexión popular, la calle, la emoción. Mahluta representaba la estructura, el control, la operación. Dos estilos que no se mezclan. Chocan. El calendario avanzaba hacia 1986, y con él crecía una sensación de cuenta regresiva. El PRD tenía poco tiempo para recomponerse si quería retener el poder. Pero la herida era profunda. Balaguer, que parecía derrotado en 1978, regresó como regresan los viejos fantasmas. Cuando la casa está desordenada y la gente empieza a extrañar el orden, aunque ese orden haya tenido precio. En 1986, Balaguer volvió a la presidencia, y el PRD, golpeado, entró en una etapa de guerra interna que sería decisiva para Mahluta, porque aquí aparece el reloj más cruel de su vida política. El tiempo no solo corría hacia elecciones, corría hacia su oportunidad, única de demostrar que podía ser más que un operador. Si no lograba imponerse dentro del PRD, quedaría atrapado en la sombra de Peña Gómez. Y si no lograba vencer a Balaguer, quedaría atrapado en la historia como un aspirante más. Dos enemigos reales, dos frentes abiertos y un país que no perdonaba la debilidad. Mahluta apostó por el control del partido. En 1986 se convirtió en presidente del PRD. No fue un trámite, fue una batalla. Y al ganar esa presidencia partidaria, no ganó paz. Ganó un blanco en la espalda. Peña Gómez seguía siendo una fuerza enorme, con base popular y legitimidad interna. La división se hizo visible, casi física, como si el partido tuviera dos corazones latiendo a destiempo. Y Balaguer, desde el Palacio Nacional, tenía el escenario perfecto. Una oposición que se mordía a sí misma. En 1988, Mahluta fue candidato presidencial del PRD. Era el momento por el que había trabajado durante años, pero el país no era el mismo que en 1978. La gente estaba cansada, desconfiada, golpeada por crisis y por promesas rotas, y el PRD llegaba dividido, con heridas abiertas, con resentimientos que no se curan con un mitin. Peña Gómez no era un actor secundario, era un rival interno con peso histórico. La campaña se convirtió en una prueba de resistencia.
no solo contra Balaguer, sino contra la fractura del propio partido. Balaguer ganó las elecciones de 1988, y esa derrota fue más que un resultado. Fue un mensaje. Magluta había tocado el centro del escenario, y el escenario lo había devuelto con violencia. En política dominicana, perder no siempre significa retirarse, pero sí significa quedar expuesto. Y Magluta quedó expuesto ante dos tribunales, el de la opinión pública y el de su propio partido. La tensión interna del PRD se volvió insoportable. La rivalidad con Peña Gómez ya no era una disputa elegante por ideas, era una lucha por control, por candidaturas, por legitimidad. Y entonces llegó el movimiento que cambió su trayectoria. Magluta rompió. En 1989 fundó el Partido Revolucionario Independiente. El PRI no fue un capricho, fue una declaración de guerra y al mismo tiempo una confesión. El PRD ya no era un hogar para su ambición. Ese fue el giro inesperado que muchos no vieron venir con claridad. El hombre que había subido dentro del partido símbolo de la alternancia decidió construir su propio vehículo. Pero en la República Dominicana, crear un partido no es solo imprimir banderas. Es levantar estructura, conseguir lealtades, sobrevivir a la burla, al aislamiento, a la sospecha. Y Magluta lo hizo con la urgencia de quien siente que el tiempo se le acorta. Porque cada año fuera del centro era un año en que Peña Gómez podía consolidarse como el líder inevitable de la oposición. Y cada año con Balaguer en el poder era un año en que el sistema se reforzaba. La política, además, tenía su lado más oscuro. El rumor como arma, la acusación como bala. A Magluta lo perseguían etiquetas. Frío, calculador, hombre de aparato. Sus adversarios lo pintaban como símbolo de una política sin alma. Sus seguidores lo veían como alguien capaz de hacer lo que otros no se atrevían. Y él, en medio, seguía avanzando, porque retroceder era desaparecer. En 1990, Magluta se lanzó como candidato presidencial por el PRI. Era una apuesta arriesgada. Competir contra Balaguer, y al mismo tiempo, competir contra el peso del PRD y la figura de Peña Gómez. Tres fuerzas en un tablero donde el ganador se llevaba el país y el perdedor se llevaba el silencio. La campaña fue dura, y el resultado no lo favoreció. Balaguer volvió a imponerse. Magluta quedó con una realidad incómoda. Su proyecto propio existía, sí, pero no era suficiente para derribar al viejo sistema. Sin embargo, la historia dominicana de esos años no se entiende sin el clima de sospecha electoral. Las elecciones de 1994, en particular, fueron un punto de ebullición nacional. Denuncias, tensión, un país al borde de una crisis mayor. La presión interna y externa empujó a una salida política que recortó el periodo presidencial y abrió el camino a nuevas reglas. El sistema, por primera vez en mucho tiempo, parecía obligado a ceder. Y ahí, en ese ambiente de negociación y supervivencia, Magluta volvió a mostrar su naturaleza. No era un hombre de una sola jugada. Se movía en el terreno donde otros se perdían. El de los acuerdos, las alianzas, los cálculos que se hacen con el país respirándote en la nuca. Su figura seguía siendo polémica, pero imposible de ignorar, porque incluso cuando no ganaba, influía, incluso cuando parecía fuera, estaba dentro de la conversación. Lo que venía después sería todavía más tenso. El tramo final de Balaguer, el ascenso definitivo de nuevas fuerzas, y un Magluta que, con el tiempo en contra, buscaba una última oportunidad para reescribir su lugar en la historia. Pero en este punto de la narración, ya estaba claro el conflicto central que lo perseguía como sombra. Enfrentarse a Balaguer era enfrentarse a un sistema. Enfrentarse a Peña Gómez era enfrentarse al corazón popular de su propio origen político. Y en esa doble guerra, cada decisión le costaba aliados, reputación y futuro. Porque en la República Dominicana de esos años, el poder no solo se gana, se paga. Y Jacobo Magluta estaba pagando, paso a paso, el precio de haber querido llegar hasta el final. Dicen que en política uno muere cuando lo olvidan. Pero a Jacobo Magluta le tocó algo más cruel. Seguir vivo. Mientras el reloj empezaba a matarlo por dentro. Porque en los años 90, cuando la República Dominicana hervía de sospechas electorales, pactos a puerta cerrada y rabia en las calles, él no solo peleaba contra Balaguer, contra Peña Gómez y contra el estigma de hombre de aparato. Peleaba contra un enemigo silencioso que no se ve en los mítines. El tiempo biológico. Y ese enemigo no negocia. Tras 1994, el país quedó con una herida abierta. Las denuncias de fraude, la tensión social y la presión internacional
empujaron a una salida política que recortó el periodo presidencial y obligó a mover el tablero. Balaguer, el viejo zorro, aceptó un mandato más corto. La democracia dominicana no se arregló de golpe, pero el sistema, por primera vez en mucho tiempo, mostró una grieta, y cuando un muro se agrieta, aparecen dos tipos de políticos: los que se asustan y los que meten la mano para ensanchar la abertura. Maghluta era de los segundos. Su Partido Revolucionario Independiente, el PRI, no era una maquinaria gigantesca, pero sí era una llave. En un país donde las elecciones se ganaban por centímetros y las mayorías se armaban con retazos, una llave pequeña podía abrir una puerta enorme, y Maghluta entendió que su poder real no estaba solo en ganar él mismo, sino en decidir quién podía ganar sin él. Esa es una forma de poder que no se aplaude en plazas, pero se teme en los despachos. La República Dominicana entraba en una etapa de reacomodo. El PRD seguía siendo una fuerza popular, con Peña Gómez como figura central, capaz de llenar avenidas con su voz. El Partido Reformista Social Cristiano de Balaguer, aunque envejecido, conservaba estructura, disciplina y una red de lealtades que parecía imposible de desmontar. Y en medio, el PRI de Maghluta, más pequeño, más técnico, más flexible, un partido que podía inclinar la balanza. Pero esa flexibilidad tenía un costo: la sospecha permanente. En la calle, muchos no perdonaban a Maghluta la ruptura con el PRD. Para unos, había sido una traición, para otros, una necesidad. Y él cargaba con esa etiqueta como quien carga una piedra en el bolsillo. No te impide caminar, pero te recuerda cada paso. Aún así, Maghluta no se retiró. Al contrario, se metió más hondo en el barro de la política real. Su estilo no era el del líder que enamora, era el del operador que ordena. Donde Peña Gómez encendía emociones, Maghluta buscaba control. Donde Balaguer dominaba el arte de la paciencia, Maghluta dominaba el arte de la maniobra. Y en los 90, la maniobra era el idioma del poder. En esos años, su figura se movía entre dos percepciones opuestas. Para sus adversarios, era el símbolo de una política fría, calculadora, capaz de pactar con cualquiera. Para sus aliados, era un hombre que entendía el Estado como un mecanismo. Si no sabes dónde está la palanca, no importa cuánto grites. Y Maghluta sabía dónde estaban las palancas. El país, mientras tanto, seguía acumulando tensión. La economía golpeaba a los de abajo. La desconfianza hacia las instituciones crecía, y la palabra fraude se había vuelto parte del vocabulario cotidiano. La democracia dominicana parecía caminar sobre una cuerda floja. Un paso en falso, y todo podía volver a la oscuridad. En ese ambiente, cada elección era una prueba de resistencia nacional. Y entonces llegó el tramo decisivo. 1996. Balaguer ya no era el Balaguer de antes. Su salud estaba deteriorada. Su figura era la de un poder que se sostenía por costumbre y por estructura, pero que empezaba a mostrar el desgaste inevitable. Sin embargo, incluso debilitado, seguía siendo el gran arquitecto del tablero. Y aquí aparece uno de los giros más duros de entender para quien mira la política como una lucha de buenos contra malos. Balaguer, el rival histórico del PRD, terminó impulsando una estrategia para impedir que Peña Gómez llegara a la presidencia. La elección de 1996 se convirtió en un drama nacional con dos vueltas. En la primera, el PRD con Peña Gómez quedó en posición fuerte, y el reformismo de Balaguer, aunque ya no dominaba como antes, conservó suficiente peso para decidir el desenlace. El país entero sintió que estaba frente a una puerta. Si se abría, entraba una nueva etapa. Si se cerraba, el sistema se reinventaba una vez más. Maghluta, desde su PRI, no era el protagonista principal en votos, pero sí era parte del clima político que definía alianzas, rechazos, miedos, y el miedo, en política dominicana, ha sido muchas veces más eficaz que la esperanza. La campaña se llenó de mensajes cruzados, de advertencias, de discursos que no solo pedían apoyo, pedían que el otro no ganara. En ese contexto, el Frente Patriótico, la alianza que terminó uniendo al balaguerismo con el PLD de Juan Bosch para apoyar a Leonel Fernández en la segunda vuelta, cambió la historia. Fue un movimiento que dejó a muchos con la boca abierta. El viejo poder ayudando a levantar a un nuevo poder para frenar al adversario más temido. Y aunque Maghluta no fue el rostro de ese pacto, su trayectoria ayuda a entender por qué el país llegó a ese punto. La oposición fragmentada, las heridas internas del PRD, la desconfianza acumulada y la capacidad del sistema para reacomodarse antes de caer. Leonel Fernández ganó. Balaguer
sin estar en la boleta final como vencedor, volvió a demostrar que podía influir incluso cuando parecía retirarse. Peña Gómez, otra vez, se quedó a las puertas. Y Majluta observó cómo el tablero se cerraba con una lógica implacable. En la República Dominicana, a veces no gana el que más entusiasma, sino el que menos asusta a los que todavía controlan los resortes. Pero mientras el país vivía ese cambio de era, Majluta enfrentaba su propia cuenta regresiva. En privado, su salud se deterioraba. No era un rumor de pasillo. Era un desgaste real, físico, que le imponía límites. Y ahí está el contraste brutal que hace que su historia duela. Un hombre que había pasado décadas calculando tiempos políticos. De pronto tenía que obedecer a un tiempo que no se puede negociar. El cuerpo no entiende de estrategias. Aún así, siguió activo. No se convirtió en una figura decorativa, mantuvo presencia, contactos, influencia. En un país donde la política es también una red de lealtades personales, él seguía siendo un nodo importante, pero ya no era el mismo. La energía de los años de ascenso, de las batallas internas, de las campañas, empezaba a ser reemplazada por una urgencia distinta, dejar algo armado antes de que el reloj se apagara. Y esa urgencia lo empujó a moverse con más intensidad, como si cada reunión tuviera un peso doble, porque cuando un político siente que el tiempo se acorta, se vuelve más peligroso. Ya no piensa en la próxima década, piensa en el próximo mes, y en ese estado, cada decisión se vuelve más tajante. Majluta cargaba además con un conflicto que nunca se resolvió del todo. Su relación con el PRD y con Peña Gómez no era solo una rivalidad personal, era una fractura histórica. Dos formas de entender el liderazgo, dos formas de entender el partido, dos formas de entender el país. Peña Gómez representaba la épica popular, la voz que convertía la política en emoción colectiva. Majluta representaba la ingeniería del poder, la idea de que sin control interno no hay victoria externa. Esa fractura no solo los separó a ellos, marcó a generaciones dentro del PRDismo, y mientras tanto, Balaguer, el adversario que parecía eterno, seguía siendo el punto de referencia, incluso cuando ya no gobernaba directamente, su sombra seguía ahí, como una montaña que no se mueve aunque cambie el clima. Majluta había pasado años intentando vencerlo en las urnas, y al final vio cómo el sistema que Balaguer representaba se transformaba sin desaparecer del todo. Esa es una de las ironías más duras de la política dominicana. El poder cambia de manos, pero muchas veces conserva el mismo molde. En 1996, cuando Majluta murió el 2 de marzo, a solo 3 días de cumplir 62 años, el país estaba justo en ese umbral, saliendo de 1900 en una era y entrando en otra. Su muerte no fue un final con aplausos ni con una victoria personal que cerrara el arco de su vida. Fue más bien un corte seco, como si alguien apagara una luz en medio de una conversación. Y ahí queda la imagen que persigue su biografía. Jacobo Majluta, el hombre que entendía el poder como mecanismo, que subió desde la disciplina militar hasta el centro del Estado, que llegó a ser vicepresidente y presidente provisional, que rompió con su partido para fundar uno propio, que se enfrentó a Balaguer y a Peña Gómez en una guerra doble, terminando su historia justo cuando el país entraba en el capítulo que él había intentado forzar durante años. Su legado no es simple, porque su vida no fue simple. No fue un santo ni un villano de caricatura. Fue un político dominicano en el sentido más crudo del término, hecho de ambición, cálculo, resistencia y heridas. Para algunos, su nombre quedó asociado a la división del PRD y a una forma de hacer política que parecía demasiado fría. Para otros, fue un estratega imprescindible, alguien que entendió que la democracia no se sostiene solo con discursos, sino con estructuras. Y quizá lo más inquietante es esto. Majluta no perdió relevancia por falta de inteligencia o de coraje. La perdió porque su conflicto principal, vencer a un sistema que se reacomodaba, y al mismo tiempo vencer a un rival interno que dominaba el corazón popular, era una batalla que exigía algo que él nunca tuvo del todo: tiempo suficiente para reconciliar poder y afecto, maquinaria y calle, control y carisma. Al final, su historia deja una pregunta que sigue viva en la política dominicana. ¿Qué pesa más? ¿La emoción que mueve multitudes o la estructura que mueve el Estado? Majluta apostó por lo segundo, y aunque no llegó a la cima definitiva, su sombra quedó en los engranajes, en las alianzas, en las fracturas y en las lecciones amargas de una época donde el poder no se ganaba una vez,
Se peleaba todos los días, hasta que el cuerpo, o la historia, decía basta. El 2 de marzo de 1996, mientras el país discutía quién iba a heredar el futuro, Jacobo Magluta estaba perdiendo una elección que nadie ve en televisión: la carrera contra su propio cuerpo. Afuera, la República Dominicana se preparaba para una segunda vuelta que iba a cambiar el mapa político. Adentro, en silencio, él ya estaba en segunda vuelta con la muerte. Y no había pacto posible, ni comité central, ni maniobra que comprara una semana más. El contraste es brutal. Un hombre que pasó la vida midiendo tiempos políticos, de pronto reducido a contar días. En esos últimos meses, Magluta se movía con una intensidad rara, como si cada conversación tuviera el peso de una despedida que no se podía nombrar. No era el tipo de político que se sienta a contemplar su legado con nostalgia. Era un operador, un organizador, un hombre de estructura, y cuando un hombre así siente que el reloj se le viene encima, no se vuelve sentimental, se vuelve urgente. La urgencia cambia el tono de la voz, acorta las reuniones, vuelve más filosas las decisiones, porque ya no se trata de lo que viene, sino de lo que queda. Su partido revolucionario independiente seguía siendo pequeño en comparación con los gigantes, pero Magluta no pensaba en tamaño, pensaba en palancas. En la política dominicana de los 90, una palanca bien colocada podía mover un gobierno entero, y él, que había aprendido el Estado desde adentro, desde la disciplina militar hasta los pasillos del poder, sabía leer el mapa como pocos: quién debía favores, quién temía perderlos, quién necesitaba una salida honorable, quién estaba dispuesto a vender su silencio, por un puesto o por protección. Esa era su especialidad. Y también su condena, porque el conflicto que lo persiguió hasta el final no fue solo contra Balaguer, ni siquiera contra el sistema que se reacomodaba para sobrevivir. Fue contra una idea que se le pegó como una sombra. La sospecha de que Magluta era demasiado técnico, demasiado frío, demasiado de aparato, la sospecha de que podía pactar con cualquiera, la sospecha de que su ruptura con el PRD no fue una herida inevitable, sino una ambición personal. En política, la sospecha es un veneno lento. No te mata de golpe, pero te cambia la sangre. Y sin embargo, incluso con esa carga, Magluta seguía siendo un nombre que obligaba a bajar la voz en ciertas salas porque había algo que sus críticos no podían negar. Entendía el poder como un mecanismo real, no como un discurso. Y en un país donde la democracia todavía estaba aprendiendo a caminar sin tropezar con sus propios fantasmas, esa comprensión era peligrosa. Cuando llegó la elección de 1996, el país se partió en emociones. La primera vuelta dejó claro que el PRD con José Francisco Peña Gómez tenía fuerza, calle, magnetismo, y también dejó claro que el viejo orden, aunque debilitado, todavía tenía dientes. El Frente Patriótico, esa alianza que unió al balaguerismo con el PLD para apoyar a Leonel Fernández, fue el giro que muchos no vieron venir, o que no quisieron creer hasta que lo tuvieron encima. Fue una jugada de supervivencia del sistema. Mejor entregar el poder a un relevo aceptable que arriesgarse a un cambio que asustara. A quienes todavía controlaban resortes clave, Magluta observó ese movimiento con una mezcla de lucidez y amargura. Lucidez, porque él sabía que la política dominicana no se decide solo en las urnas, sino en los miedos. Amargura, porque esa lógica confirmaba algo que lo había perseguido durante décadas. El país podía cambiar de caras, pero el molde del poder se defendía a sí mismo. Y él, que había intentado romper ese molde desde dentro, a veces enfrentándolo, a veces adaptándose, veía cómo el tablero se cerraba otra vez. En ese clima, su rivalidad histórica con Peña Gómez adquiría un tono casi trágico. No era solo una pelea de nombres, era una pelea de estilos, de símbolos, de formas de entender el liderazgo. Peña Gómez era la voz que convertía la política en épica popular. Magluta era el hombre que creía que sin control interno no hay victoria externa. Uno encendía multitudes, el otro armaba estructuras, y esa fractura, que había dividido al PRD y reordenado alianzas durante años, seguía viva incluso cuando el país ya estaba mirando hacia otra generación. Pero el giro más cruel de su historia es que, cuando el país entraba en una nueva etapa, Magluta ya no tenía margen para reinventarse. Su tiempo no era político, era biológico, y el cuerpo, a diferencia de los partidos, no acepta reelección. El 2 de marzo de 1996, su muerte cayó como un corte seco. No hubo un último gran discurso que cerrara el arco con música heroica.
No hubo una victoria final que reescribiera su imagen. Fue más bien como apagar una luz en medio de una sala donde todavía se estaba discutiendo el futuro. 3 días antes de cumplir 62 años, se fue justo cuando el país estaba cruzando el umbral hacia el gobierno de Leonel Fernández, hacia una modernización política que prometía nuevas reglas, aunque muchas de las viejas costumbres siguieran respirando debajo. Y entonces empezó la otra batalla, la de su memoria. Porque en la República Dominicana, como en tantos países, la muerte de un político no fija su retrato, lo vuelve discutible. Magluta quedó atrapado en una paradoja. Fue demasiado importante para ser ignorado, pero demasiado incómodo para ser celebrado sin matices. Para unos, su nombre quedó asociado a la división del PRD, a la ruptura que debilitó una fuerza histórica y abrió espacio para que otros se consolidaran. Para otros, fue un estratega imprescindible. Un hombre que entendió que la democracia no se sostiene solo con carisma, sino con organización, disciplina y capacidad de gobernar. Su legado, por eso, no se cuenta en una sola frase. Se cuenta en las grietas que dejó y en las lecciones que obligó a aprender. Se cuenta en la idea, incómoda pero real, de que la política no es solo la plaza llena y el aplauso. También es el engranaje, el comité, el cálculo, la negociación que nadie aplaude. Se cuenta en la advertencia de que un partido puede tener pueblo, pero si se rompe por dentro, se vuelve vulnerable. Y se cuenta en otra verdad aún más dura, que el poder, cuando se siente amenazado, no siempre se defiende con votos. A veces se defiende con alianzas impensables. Con el paso de los años, su figura fue quedando en un lugar extraño, presente en los relatos de quienes vivieron esa época, pero menos visible para quienes nacieron después. Y aún así, cada vez que la política dominicana vuelve a fragmentarse, cada vez que un liderazgo carismático choca con una maquinaria interna, cada vez que una alianza imposible aparece para frenar a un adversario, la sombra de Magluta vuelve a asomarse, no como un fantasma romántico, sino como un recordatorio mecánico. Así funciona el poder cuando se siente acorralado. Hay una imagen que resume su final con una crudeza casi cinematográfica. Imagínalo. Un hombre que pasó la vida en reuniones, en estrategias, en mapas de lealtades, en cálculos de mayoría, y que al final no pudo negociar con el único adversario que nunca pierde. Ese fue su límite, y también su humanidad, porque si algo deja su biografía, es una pregunta que no se resuelve con ideología. ¿Qué pesa más en la historia de un país? ¿El líder que enamora o el estratega que organiza? Magluta apostó por lo segundo, y aunque no llegó a la cima definitiva, dejó huellas en los engranajes, en la forma en que se construyen alianzas, en la manera en que se rompen partidos, en el precio de la disciplina, en el costo de la sospecha. Su vida fue una carrera de resistencia en un país donde la política se vive como combate diario, y su muerte, justo antes de cumplir años, justo cuando el país cambiaba de era, le dio a su historia un cierre que no parece escrito, para complacer a nadie, sin redención fácil, sin villanía perfecta, sin santidad, solo un hombre real, con ambición real, con decisiones que todavía duelen, que todavía se discuten, y con una verdad final que no perdona. El poder puede esperar, pero el tiempo no.